Entonces hoy día, como les decía, comenzamos con lo que es el análisis de regresión, la unidad 2 del curso. Y esta unidad está específicamente relacionada con dos resultados de aprendizaje del programa del curso de Estadística Aplicada. El primero de esos resultados, que es el resultado de aprendizaje 4 dentro del programa de estudio, es identificar relaciones entre variables aleatorias, incluso correlaciones y autocorrelaciones. O sea, vale decir cómo podemos identificar el comportamiento de una variable como afecta a otra. Y el resultado de aprendizaje 5 que dice construir modelos lineales que relacionan el desarrollo de una variable a través de otra. Justamente cómo otras variables, ¿no es cierto?, que yo puedo estar midiendo me ayudan a explicar el comportamiento de una variable de interés que tenga. Entonces, en esta unidad, análisis de regresión, lo que vamos a ver más o menos son los siguientes contenidos. Primero, un modelo de regresión lineal simple. Después vamos a hacer una introducción a lo que se llama el ANOVA o el análisis de varianza, ¿no es cierto? Eh, bueno, este es por las siglas en inglés, ¿no? Algunas personas en algún lado, si ven algún libro que está traducido al español por españoles, van a ver que eso le llaman ANDEVA, de análisis de varianza. ¿Ya? Y en este caso es ANOVA porque son las siglas en inglés, pero es la misma idea. Entonces vamos a ver una introducción de eso en el contexto de regresión, porque el concepto de ANOVA como herramienta estadística lo vamos a ver más en detalle en la siguiente unidad, la tercera unidad del curso, que es diseño de experimentos. Y luego vamos a ver un poco de correlación y autocorrelación. Eh, Correlación entre variables y autocorrelación cuando queremos ver si los residuos, los errores, ¿no es cierto?, se correlacionan consigo mismo. Esos son problemas que puede tener un modelo. Un modelo de regresión múltiple, que aquí incorporamos varias variables que pueden explicar a una variable en particular. Multicolinealidad y variables indicadoras o variables ficticias. Bueno, estos son algunos conceptos importantes de regresión múltiple. Multicolinealidad quiere decir en el fondo de que hay varias variables que están intentando explicar una variable de respuesta, pero esa variable de respuesta o esas variables independientes que se llaman las que intentan explicar están correlacionadas entre sí, ¿no? Ese es un problema porque el supuesto de regresión múltiple es que cada variable que intenta explicar mi variable de respuesta es independiente de las otras, ¿no? Entonces, cuando hay multicolonialidad, se generan problemas en el modelo que vamos a analizar a lo largo del curso. Y la variable ficticia, variable indicadora, es qué pasa cuando tú quieres incorporar variables que son del tipo cualitativas a tu modelo. Por ejemplo, si tú quisieras ver cómo el día de la semana afecta a la cantidad de personas que llega, no sé, pues al banco, ¿no? Una sucursal bancaria, o a la demanda de un producto, o etcétera, ¿no? Pero en el fondo, yo tengo una variable cualitativa, por lo tanto puedo medir, ¿no es cierto?, distintos tipos de categorías. Eh, Otra cosa podría ser, si tuvieran información de una empresa, podrían tratar de identificar o determinar si el nivel educacional que tienen esas personas, ¿no es cierto?, influye o no en su salario. Entonces uno podría decir, bueno, ¿qué pasa si las personas tienen enseñanza media solamente? ¿O qué pasa si el trabajador tiene estudios de pregrado, ¿no es cierto?, de universitarios, pero incompletos? ¿Qué pasa si es titulado, si es ingeniero, por ejemplo? ¿Qué pasa si es que tiene además un magíster? ¿Qué pasa si además tiene un doctorado? No sé, ese tipo de cosas son variables que representan una cualidad y esas variables se modelan en estos modelos a través de variables indicadoras que son variables 0 o 1 o variables ficticias que se le llaman porque en realidad no existen, uno las crea con el propósito de que ayuden a explicar el comportamiento de esa variable de respuesta que en nuestro caso sería el salario. Eh, y por último, vamos a ver casos de regresiones no lineales, fundamentalmente regresión polinomial, que en el fondo quiere decir que tratamos de usar una misma variable, ¿no es cierto?, para explicar una variable de respuesta, pero esa variable independiente la trabajamos también elevado al cuadrado, la trabajamos también elevado al cubo, etcétera, y eso me puede llevar eventualmente a un mejor ajuste en el comportamiento de la variable de respuesta. Ok, entonces vamos a partir con lo que es regresión lineal simple. Por ejemplo, el caso del texto guía del libro de Debord, el libro de Debord tiene dos capítulos relacionados a análisis de regresión. Está regresión lineal simple, como tal, que si no mal recuerdo es el capítulo 12 del libro, y está regresión lineal múltiple, que vendría siendo el capítulo 13. ¿Sí? Nosotros en esta unidad intentamos de alguna forma agrupar ambos capítulos, o los aspectos más importantes de ambos capítulos. Entonces partamos con ciertos conceptos, ¿no? Por ejemplo, citando justamente al autor del texto guía del curso,
él define de que el análisis de regresión es la parte de la estadística que se ocupa de investigar la relación entre dos o más variables que estén relacionadas en una forma no determinística. ¿Ya? ¿Qué significa en una forma no determinística? Significa entonces que es estocástica, ¿no es cierto? Que es aleatoria. ¿Ya? Vale decir, porque en el fondo son fenómenos donde nosotros intentamos tratar de explicar el comportamiento de una variable en función de otras variables, pero ese comportamiento siempre está de alguna forma condicionado a un fenómeno un poco aleatorio. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de forma determinística, por ejemplo, o sea, algo determinístico es, no sé, si yo tengo una determinada velocidad con la que voy moviendo un móvil, ¿no es cierto? Y tengo un determinado tiempo, yo con el tiempo que voy a recorrer el móvil a esa velocidad tengo una certeza de cuál es la distancia, ¿cierto? Porque hay un fenómeno físico, una ecuación matemática que me explica cómo se relaciona velocidad, tiempo y distancia. Pero eso es porque es determinístico, ¿cierto? No es estocástico. Pero ¿qué pasa en realidad si, bueno, si esa velocidad en realidad no es fija, sino que es variable porque no sé, tiene algún otro tipo de información adicional? Ya esa ecuación no te va a servir directamente, sino que va a haber ciertas alteraciones, ¿no? Entonces, en ese caso, es importante poder entender que existen otros mecanismos, más allá de las ecuaciones matemáticas digamos, que vienen de la teoría, sino que nosotros podemos construir polinomios o ecuaciones que ayuden a explicar cuál es el comportamiento de una variable en función de otras variables que sean de interés, ¿no? Entonces, ¿qué significa de forma no determinística? Resumiendo, significa entonces que el comportamiento es aleatorio o que el azar, como dice aquí, sí está involucrado en ello. Entonces, una relación determinística, por ejemplo, es esto, ¿no? Y igual a beta 0 más beta 1 por x. Si lo graficamos en un gráfico de dispersión, la ecuación lineal, digamos esta función lineal, ¿cierto? Cuando el x vale 0, el y vale beta 0, y en general el valor de y, ¿no es cierto?, va a depender de esta pendiente beta 1 que va por el x, ¿ya? Entonces el beta 0 es el intercepto, el beta 1, digamos, sería la pendiente, el x es la variable independiente, la que intenta explicar el comportamiento de esta variable dependiente, ¿ya? Porque y es dependiente del valor de x, esa es un poco la idea. Entonces, un concepto súper importante es el concepto asociado a la pendiente de una recta, y ese concepto de pendiente de la recta es la razón de cambio, ¿no? O sea, esta pendiente que está acá es la razón de cambio, y quiere decir, ¿no es cierto?, en cuántas unidades aumenta el i cuando yo aumento, por ejemplo, en una unidad x, ¿no? Ese es el concepto clave, y por eso aquí lo escribimos como que beta 1 es la razón de cambio de i sobre x, ¿no? A modo de ejemplo, se definió un modelo determinístico o determinista, ¿cierto?, para determinar la distancia recorrida por un vehículo en función del tiempo. Entonces, la función se llama DDT, a una velocidad constante, v, sin considerar el efecto de la aceleración, de la siguiente forma. Entonces, DDT sería una distancia inicial a la que se empieza a contar eso, más una velocidad por el tiempo. Al realizar mediciones, distancia en kilómetros y tiempo en horas, se obtuvo que DDT, por ejemplo, es 50 más 80 por t. Esa es la ecuación que relaciona la distancia recorrida en función del tiempo. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuál sería el efecto unitario del tiempo sobre la distancia recorrida? Entonces el efecto unitario del tiempo sobre la distancia recorrida, uno lo que tienen que entender es que por cada unidad de tiempo adicional que se recorra, yo estoy recorriendo, o sea, que se recorra, estoy recorriendo 80 kilómetros más. Ese es el concepto, ¿no? Por ejemplo, si esto lo reemplazamos en 1, cuando el tiempo es 1, ¿no es cierto?, 50 más 80 serían 130. Si esto yo lo reemplazo cuando t vale 2, sería 160 más 50 serían 210. ¿Sí? Y esa diferencia justamente entre 130 y 210 son 80. Entonces, en el fondo, lo que uno puede visualizar es eso, ¿no? Que este valor que está acá 80 representa cuánto es la razón de cambio, en este caso positiva, porque hay un signo más acá, de cuánto entonces como el cambio en la distancia a partir de incrementar en una unidad del tiempo. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto de la pendiente? ¿Sí? Bien, bien, eso. Manitos arriba ayuda. Bien. Otro ejemplo. Eh,
como bien dice acá, si bien esta relación exacta entre X e Y es lo que se esperaría, muchas veces los datos relacionan no de manera exacta, sino que de manera aproximada, ¿ya? A una línea recta. Por eso hablábamos de que es un fenómeno aleatorio, ¿no? Consideren esta información la pueden de alguna forma rescatar en la página web mifuturo.cl del Ministerio de Educación, donde acá se indica cuánto es el salario promedio, ¿no es cierto?, de un ingeniero civil industrial en función de los años de experiencia. Por ejemplo, un ingeniero industrial recién salido al mercado de la universidad, a cuando ya tiene un año de experiencia, cuando tiene 2 años de experiencia, cuando tiene hasta 5 años de experiencia, ¿no? Entonces uno, a partir de esta información, en función de los años de experiencia y en función del ingreso, uno podría hacer una gráfica de cómo el ingreso varía en función de los años de experiencia. Y acá tenemos, ¿no? Este es el ingreso, y en el eje X estamos viendo los años de experiencia, y ahí podemos visualizar más o menos que si bien una línea recta no es exacta, o sea, no ajusta exactamente a esto, tiene sí una cierta aproximación, ¿no? O sea, efectivamente los puntos se alejan un poco de la recta, pero tampoco tanto, así que eso es importante. Obviamente el concepto de R cuadrado a lo mejor todavía no lo tienen, yo creo, internalizado, porque me parece que en el curso de estadística no ven, digamos, regresión, no alcanzan a ver, entonces lo vamos a ver acá. Pero lo importante ahí es entender, bueno, y vamos a ver también cómo se calcula esta ecuación de recta, ¿no? ¿Cuál es la mejor recta, por así decirlo, que ajusta estos puntos? ¿Ya? Pero este R cuadrado, para que lo sepan, es lo que se llama el coeficiente de determinación. Y quiere decir qué porcentaje de la variabilidad que existe en estos datos asociados a los ingresos salariales, por así decirlo, ¿no es cierto?, para los ingenieros industriales, puede ser explicado a través de este modelo. ¿Qué porcentaje de la variabilidad se puede ser explicado? ¿Ya? Y este recuadrado es un número siempre que se mueve entre 0 y 1. ¿Ya? Y mientras más cercano a 1, quiere decir que es mejor lo que se explica el modelo. Es mejor el porcentaje de la variabilidad que explica el modelo. Esa variabilidad en el fondo es lo que no se puede explicar, ¿no? O sea, en el sentido de que siempre hay una componente aleatoria. El R cuadrado, la única forma que dé 1 exactamente es que la relación sea determinística, ¿no? Pero en la práctica, cuando uno recolecta datos, toma datos e intenta ajustar una variable de respuesta a otras variables que se llaman independientes o explicativas, ¿cierto? Siempre el R cuadrado va a ser un número entre 0 y 1, pero bueno, como les digo, mientras más alto, eventualmente es mejor, pero nunca en la práctica va a dar exactamente 1, sino que quizás el número eventualmente puede ser cercano a 1, pero no exactamente 1. Bueno, para poder entender un poco el contexto de lo que es el análisis de regresión, es importante también entender los fundamentos teóricos relacionados con la parte probabilística que se tiene, ¿no? Nosotros hablábamos de que efectivamente la relación lineal que hablábamos recién es casi un fenómeno perfecto, pero para que ello ocurra tiene que ser un fenómeno determinístico, o sea, yo tengo que tener absoluta certeza de qué es lo que va a pasar con la variable respuesta cuando cambio la variable explicativa, pero en la práctica no es así, son fenómenos aleatorios, existe incertidumbre, y acá entonces vamos a introducir un poco esos conceptos, ¿no? Entonces, un modelo probabilístico lineal supone que el valor esperado de I es igual al modelo determinístico, es decir, el valor esperado de la variable respuesta I, dado un cierto valor X de la variable explicativa, lo que diríamos mu de I dado X, es beta 0 más beta 1 por X. Y acá en este modelo existen parámetros que diríamos beta 0, beta 1 y sigma cuadrado, que acá no se ve, pero sigma cuadrado es algo de la varianza del error, ¿no? Tal es que esta variable dependiente Y está relacionada con la variable independiente X, lo cual nos queda este modelo general. Entonces, en el fondo, nosotros recién teníamos un modelo determinístico, pero el modelo probabilístico es el mismo modelo determinístico más un componente aleatorio, que se llama E, en el fondo que representa el error, o lo que no se puede explicar, generalmente es el concepto en estadística. Y esto que no se puede explicar, vamos a suponer que en general tiene una distribución normal, y que los errores están centrados en cero, su media es cero, y que su varianza es constante y es igual a sigma cuadrado. ¿Ya? Y este concepto del error es conocido como la desviación aleatoria o el error, y también, como decía, ¿no?, el término de error del modelo. Entonces, cuando nosotros graficamos, ¿no es cierto?, puntos que fueron observados en un gráfico de dispersión, uno puede ver estos puntos más o menos, y luego lo que intentamos hacer es estimar esa recta de regresión,
Entonces, aquí la idea básicamente es esto, ¿no? Que la verdadera línea de regresión pasa por acá, por el medio, ¿ya? Pero hay ciertos desvíos, ¿no es cierto?, de estos puntos que fueron observados con respecto a esta línea de regresión. Y esos desvíos son los errores. Entonces, por ejemplo, este es el error 1, este es el error 2 y así sucesivamente, ¿no? Cada uno de los errores por cada punto que observaste. Eso. Y lo que tenemos acá es el gráfico de la distribución de los errores en torno a una recta. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que esta es la verdadera recta, y la verdadera recta, cuando tú pasas por el medio, ese es su valor esperado, está centrado en el medio, pero los errores se desvían a través de una distribución normal en torno a ese valor medio que está ahí. Entonces este es un comportamiento que siempre vas a determinar, que en el fondo el fenómeno aleatorio que tú observes son puntos que se van a mover alrededor de esa recta, ¿ya? Para, para ese valor específico de x2, ¿no? Que es la variable independiente o explicativa. Lo mismo para Profesor, x3. ¿Sí? por ejemplo, acá en estos gráficos hay límite igual o no. ¿Habría un límite superior e inferior o no? ¿Todos los puntos Eh, se consideran? Mira, lo que pasa es que los límites, no sé si recuerdas un poco del curso anterior de estadística, pero la distribución normal no estaba acotada, no sé si se acuerda que la distribución normal como que partía del menos infinito y llegaba al más infinito. La distribución normal en sí no está acotada, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo una distribución exponencial, tú sabes que no pueden haber tiempos negativos, así que parte el cero y llega hasta infinito, ¿cierto? A lo mejor. O si te digo una distribución uniforme entre A y B, tú sabes que no pueden haber datos más pequeños que A ni más grandes que B, ¿no? En el caso normal, no hay límites ni hacia arriba ni hacia abajo. Lo que sí hay cierta relación entre la media y la varianza, ¿no? Uno generalmente sabe que entre la media y más o menos tres desviaciones estándar se encuentra el 99,7% del área de la curva, o los datos que puedes encontrar, ¿no? Entonces, de esa forma sí podrías darte límites, ¿ya? Pero para eso tendrías que tener estimaciones de la varianza, de sigma cuadrado. Entonces lo que tú tienes acá, o sea, bajo la curva más o menos, si quieres verlo como desvíos, deberían ser la media más o menos tres desviaciones estándar o hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Ese es como desde el punto de vista conceptual, ¿no? Ahora, desde el punto de vista práctico, no sabemos finalmente, esta es la verdadera recta que uno hipotetiza, pero lo que encuentra en la práctica cuando toma datos es que los puntos pueden estar por acá, por acá, por acá, etcétera, por cualquier parte, ¿no? Y uno intenta ajustar esa mejor recta, o la verdadera recta, si lo quieres llamar así. Pero es una estimación finalmente, nunca vas a conocer la verdadera recta, son estimaciones. Y este es el comportamiento que tienen acá a la derecha de los errores, ¿no? Los residuos entonces están centrados en cero, ¿ya? Y tienen una desviación estándar sigma. Eh, por ejemplo, entre cero y más o menos un sigma es poca el área que se cubre, es como el 65% del área, pero más o menos como le decía, si le sumas y le restas 3 sigma, es casi prácticamente todos los datos, ¿no? Casi todos los datos se mueven entre cero entonces y menos 3 sigma y más 3 sigma. Aunque también en caridad vieron la filosofía Six Sigma, ¿cierto? O 6 sigma. Sí, sí, por eso lo decía, porque en calidad creo que vimos eso y, por ejemplo, habían datos que estaban fuera de los límites establecidos y como que se eliminaban. Ah, ya, Decían, no, 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 sí, sí, es correcto lo que tú dices. Lo que pasa es que en ese caso, los límites que tú te planteas, me imagino que te refieres a los límites de control de calidad, ¿cierto? O en el control estadístico de procesos. Entonces ahí básicamente lo que nosotros buscamos es ver si un proceso se encuentra en control o no, ¿no es cierto? Por ejemplo, si el ancho de las piezas está dentro de los límites de los márgenes adecuados o no, ¿no es cierto? Si el error que estás ah, sí, cometiendo al llenar la botella está dentro de los errores de volumen plausible o no, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Y las gráficas de los límites de control lo que intentan identificarte es si tú puedes visualizar sistemáticamente que la máquina se está equivocando porque siempre está echando más del límite, por ejemplo, que cae en la botella. Y si es así, entonces quiere decir que hay que calibrar la máquina, ¿no? Pero es una medida de control de la calidad de tu proceso. sí, sí, era Eh, para el control de error. Ahora mm, me acordé. sí, sí, correcto. No, pero bien, buen punto que asocien las cosas. Entonces esa es un poco la idea del fenómeno aleatorio, ¿no? Que no podemos explicarlo, que siempre va a haber un error y que ese error vamos a tratar de demostrar que sigue una distribución normal con una media cero y con una varianza sigma cuadrado que eventualmente podemos estimar, ¿ya? Entonces
aspectos importantes a considerar es que, por ejemplo, la media o el valor esperado de i dado un cierto x asterisco es simplemente, efectivamente, lo que es beta 0 más beta 1 por x asterisco. ¿Por qué? Porque esto que está acá, esta componente, ¿no es cierto?, es una componente determinística, o si quieren verlo, es un valor fijo, y como es un valor fijo y conocido porque es la verdadera recta, ustedes saben que el valor esperado de una constante es la misma constante, así que nos queda eso, y el valor esperado del error ya vimos que era cero, entonces esto se hace cero. Y por otra parte, en el caso de la varianza, esta componente que está acá, estamos asumiendo que es independiente del error, por lo tanto la varianza de una suma de elementos es la suma de las varianzas, no hay covarianza. Y la varianza de esto, que es una constante no varía. Como no varía, su varianza es cero, eso es lo que está acá, su varianza es cero, pero sí la varianza del error existe y la varianza del error es sigma cuadrado. Entonces lo que estamos notando acá es que en el fondo la varianza de nuestras predicciones es igual a la varianza del error que tenga el modelo, y la media de nuestras predicciones es igual a la media o a la constante asociada a la verdadera recta que se tenga, ¿no?, de ese fenómeno que estamos viendo. Entonces, esto que está acá, lo podemos decir que en el fondo es el valor esperado o valor medio de i, dado un cierto valor específico de x, de la variable explicativa, y esto es lo mismo, ¿no? Es la varianza de i dado un cierto valor de x asterisco. Eh, Bien, bueno, como dice acá, el valor medio de i es una función lineal de x y la recta de regresión verdadera es la línea de los valores medios justamente de i. Bien, la pregunta clave aquí, bueno, si en la realidad nunca vamos a encontrar la verdadera recta, sino que tenemos que tratar de encontrar la mejor recta, la pregunta es cómo encontramos la mejor recta, ¿no? Bueno, el método más utilizado para encontrar la mejor recta, dado que yo tengo un conjunto de puntos, se llama el método o el principio de los mínimos cuadrados, ¿ya? O también se llama mínimos cuadrados ordinarios también, ¿ya? En inglés, por ejemplo, la sigla es OLS, Ordinary Least Squares, ¿no? Esta es la famosa forma en que se predice, digamos, la recta. ¿Y en qué consiste esta idea? Básicamente, o el principio, como dice acá, de los mínimos cuadrados. Consideren ustedes que tienen una desviación vertical del punto xy y sub i desde esta recta, ¿ya? Entonces, en el fondo, lo que ustedes tienen es un desvío, ¿no? Porque el punto que ustedes tomaron se encuentra a la altura y sub i, versus la altura de la recta sería evaluar en la ecuación que tú tienes, ¿cierto? Beta 0 más beta 1 por x sub i es la altura respectiva. Bueno, esa es una diferencia, ¿no? Y eso en el fondo se transforma como en un error o en un desvío, y ese desvío puede ser positivo o negativo. ¿Por qué? Porque puede ser que el valor que tú observaste cae por sobre la recta o el valor que tú observaste cae por debajo de la recta. Si cae debajo de la recta, entonces esa diferencia es positiva. Si cae por sobre la recta, sería eh, o sea, si el punto, el i, digamos, cae por sobre la recta, hay una diferencia positiva, perdón, si cae por debajo es negativo, eso quise decir. Entonces, bueno, estos desvíos, ¿no es cierto? Si nosotros los sumamos, en el fondo podemos tener un problema porque vamos a estar sumando positivos con negativos y se anulan. Entonces, lo que se hace básicamente es que se cuantifican estos errores, pero al cuadrado, ¿ya? Entonces, lo que se hace es, se calcula la suma de las desviaciones verticales al cuadrado, desde todos estos puntos, ¿no es cierto?, hacia la recta, y esto entonces es una función de esos parámetros, B0 y beta 1, y en el fondo es esto, ¿no? Es la sumatoria de igual 1 hasta n, o sea, para todos los puntos, de lo y sub i menos b0 más b1 por x sub i, y todo esto elevado al cuadrado. Y la idea entonces es, a partir de esta fórmula matemática, esta expresión, cómo yo determino b0 y beta 1 de manera tal de que eh, los errores sean los mínimos posibles, ¿sí? O sea, la idea en el fondo es encuentre una expresión matemática para B0 y para B1 de manera tal de que esta función se minimice, ¿ya? Y para ello, entonces, ¿qué usamos? Bueno, técnicas clásicas de cálculo en el fondo, que lo que tenemos que hacer es tomar esta función y derivarla con respecto a B0, parcialmente, ¿no es cierto? Después derivarla con respecto a B1, e igual a la 0, encontrar los puntos críticos, y cuando ustedes resuelven esas fórmulas, llegan a los estimadores de mínimos cuadrados, que se llaman, ¿sí? O sea, los estimadores que minimizan el error al cuadrado, ¿no? Por eso se llama esto como el principio de los mínimos cuadrados. Eh, no sé si se entendió un poco la idea de lo que estaba explicando. ¿Sí? Creo que me Sí, perdí en la última parte. Ya, ¿en qué se perdió, Javier? Cuénteme.
después ¿para qué se derivaba? Ah, porque yo necesito saber cómo encuentro, o sea, habíamos hablado de que la verdadera recta yo nunca la iba a conocer, ¿cierto? Que en el fondo yo iba a tomar muestra y con esa muestra yo iba a tratar de estimar esa recta. Pero para estimar esa recta nosotros necesitamos una fórmula de los estimadores, ¿cierto? Eso es lo que vimos en la unidad uno, fórmula de los estimadores, y de hecho conocimos los métodos de, no sé, estimador de momento, estimador de máxima verosimilitud, que son métodos para encontrar fórmulas de parámetros poblacionales que son desconocidos, ¿sí? En nuestro caso la idea es la misma, nosotros sabemos que eventualmente existe una verdadera recta, pero no sabemos cuáles son los verdaderos valores de beta 0 y beta 1, ¿ya? Entonces lo tratamos de estimar y esas estimaciones le llamamos B0 minúscula y B1 minúscula, y la pregunta ahora es cómo matemáticamente determinamos cuánto debería valer B0 y B1 en función de mis datos. Entonces lo que les explicaba es que para lograr esa estimación, yo lo que hago es que tomo esta expresión y la derivo parcialmente con respecto a B0 y le igual a 0, después lo derivo parcialmente con respecto a B1 y le igual a 0, y ahí voy a tener un conjunto de ecuaciones de dos ecuaciones con dos incógnitas, donde las incógnitas son B0 y B1, y con ello puedo obtener entonces cuáles son las fórmulas explícitas para obtener, ¿cómo se llama esto? El máximo, o sea, perdón, los valores de El B0 y mínimo. B1 que minimizan el error. Eso justamente, sí, 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 sí. Bueno, de hecho esta expresión va a tener justamente un mínimo en alguna parte, ¿no? Porque va al cuadrado y esto entonces es como una U, una función del tipo convexa. Entonces el principio de los mínimos cuadrados nos lleva a eso justamente, ¿no? Entonces beta 0 gorro y beta 1 gorro son los estimadores puntuales de B0 y beta 1, que son los parámetros de la verdadera recta que desconocemos, y estos estimadores son llamados estimadores de mínimos cuadrados, ¿ya? Y estos estimadores cumplen con una propiedad bien importante, que son insesgados, o sea, vale decir el valor esperado de ellos coincide con lo que deberían determinar, ¿no? Entonces esa propiedad es importante. Y la recta de regresión estimada, o la recta de mínimos cuadrados, sería esto, ¿no? O sea, en el fondo se consiguen estimaciones de I a partir de saber cómo determino yo el valor de B0 y de B1 por X, ¿ya? Entonces aquí esta es la fórmula matemática, que puede ser un poco complejo, pero es un poco de álgebra nomás, de la fórmula que veíamos recién. Y el B1, o beta 0 gorro, como le quieran llamar, perdón, este es el B1, o beta 1 gorro, y este es el B0. Entonces esta es la forma de calcular primero la pendiente, y esta es la fórmula de calcular el intercepto, ¿no? Eso. Entonces esto se determina, como les decía, a partir de esta expresión matemática, pero fíjense en el fondo que para poder estimar B0, primero necesito haber estimado B1, o beta 1 gorro. Eso. Entonces, de esta forma se determina esa expresión. Bien, vamos a ver este ejemplo que está acá. Me parece que tenemos esos datos deberían estar cargados. Si no están cargados, me avisan después en lo que es nuestra plataforma Moodle. Yo me parece que los descargué recién. Que les quiero mostrar esos datos en Excel, ¿no? Para poder estimar eso. Ya, ya, aquí está. Bueno, si ustedes quisieran hacer todos los cálculos, lo pueden hacer, porque estas son las fórmulas matemáticas y en Excel igual se pueden hacer y quizás no es tan difícil, pero la verdad es que esto ya está automatizado y en ese sentido creo que no vale la pena perder tiempo en hacer esos cálculos, y les voy a explicar cómo se llega directamente a estos valores, ¿ya? Lo vamos a hacer bien simple porque creo que es más fácil. Entonces, por ejemplo, el Profe, B1, sí, dígame. ¿puede agrandar un poquito más Sí, el por zoom supuesto. del X? Ahí. Ahí sí, ahí sí. Ya. Entonces, como les decía, efectivamente estos valores ya fueron determinados acá, pero lo importante es que entiendan el concepto, ¿no? El beta 1 gorro es como yo estimo la pendiente, y el beta 0 gorro es como yo estimo el intercepto, ¿no? Entonces, y les voy a dar una forma más o menos rápida de hacerlo, porque por un tema de tiempo, y también porque quizás si en Excel está implementado de otra forma, ¿para qué ir en tanto detalle a la fórmula? No creo que sea algo que valga mucho la pena. Entonces, yo voy a calcular acá, esto que está acá. Entonces, el beta 1 quiero que entiendan que es la pendiente. Y en Excel no me van a creer, pero existe una función que se llama pendiente, ¿ya? Entonces, ustedes para obtener una pendiente tienen que darle cuál es el rango de valores de I conocido, que en este caso son los ingresos, estos que están acá,
punto y coma, cuáles son los valores de X conocidos, que serían estos. Y colocan Enter, y Excel hace exactamente el mismo cálculo que tenían aquí a la derecha. Aquí a lo mejor no se visualiza porque no le he puesto el separador de miles. Pero ahí está, ¿no? ¿Se dan cuenta que es el mismo resultado? Mucho más rápido que hacer todos estos cálculos, ¿no? Entonces Excel ya tiene implementada esa fórmula y se llama pendiente. Y esta fórmula que está, o sea, este valor que está acá también se puede sacar en Excel y se hace a través de otra función que se llama intersección eje, intersección.eje. Entonces le damos los valores de I, que serían los ingresos, los salarios de nuestros ingenieros industriales y los años de experiencia. Después los X. Colocan Enter y listo. Ahí está el valor, la estimación de esto que está acá. ¿Sí? Y esto que está acá igual es súper importante porque es lo que queremos interpretar, ¿no? O sea, ¿qué podemos interpretar de los datos que acabamos de ajustar? Uno podría decir, mira, aparentemente en promedio, según lo que está acá, ¿no es cierto? O sea, tratando de ajustar la recta de esto en promedio, uno podría pensar de que un ingeniero civil industrial sin años de experiencia en el mercado, en promedio gana 573.800 pesos más o menos, o 574.000 pesos si lo quieren aproximar. Pero por cada año adicional de experiencia que gana, uno esperaría que gane 300.000 pesos más en promedio. Entonces, por Profesor, ejemplo, ¿sí? ahí igual hubiera dado la ecuación de la recta si hubiéramos graficado los datos, ¿cierto? Ah, buena pregunta, sí, correcto. Pero en ese caso tú tendrías que pedirle a Excel que te lo haga, no te lo hace por defecto. Porque, por ejemplo, el gráfico de dispersión te grafica los puntos, pero para que te grafique la recta tienes que pedirle la ecuación de la recta y... ¿A eso te refieres? ¿Esto que te muestre la ecuación de la recta? Sí, Ya. sí, sí. ¿Pero eso lo saben hacer o quieren que lo haga? No, sí, o sea, yo lo sé hacer, pero por eso le preguntaba si era lo mismo. No, Ah, sí, exacto. No, pero creo que es un buen ejercicio. Mira, hagámoslo. Profe, Dígame. ¿cómo era la fórmula en Excel del B sub cero gorro? Es intersección.eje. ¿Qué es el Ah, ya, intercepto? Intersección.eje. Ujú, sí, ya decía. ujú, no, de nada. Entonces, seleccionamos acá los datos, nos vamos a insertar. Acá, ¿no es cierto?, están los distintos gráficos recomendados. Lo que correspondería sería hacer un gráfico de dispersión. Eh, Acá está el gráfico de dispersión. Y aquí están los puntos y eventualmente con una línea, ¿no es cierto? Pero ese es un ajuste nomás, pero no es la recta. Entonces podríamos hacer esto que está acá. ¿Sí? Acá están los años de experiencia, se dan cuenta, y aquí están los ingresos. Entonces después, como decía Javier, ustedes se pueden posicionar sobre este gráfico y con el botón derecho colocan, por ejemplo, agregar línea de tendencia. ¿Eh? Y agregar línea de tendencia, acá les pregunta qué tipo de línea quieren agregar. Nosotros vamos a hacer una tendencia lineal, porque esto es lo que estamos haciendo, regresión lineal simple. Entonces sería lineal, pero también hay exponencial, logarítmica, ¿cierto? Ops, se cayó. A lo mejor seleccioné algo incorrecto. Agregar línea de tendencia, aquí está, ok. Lineal, polinómica, logarítmica, etcétera. Ah, ya, lo que pasa es que a lo mejor logarítmica se cayó porque hay un dato cero por ahí, entonces a lo mejor el logaritmo de cero se va al infinito, o al menos infinito. Bueno, pero esto es lo que queremos, ¿no? Regresión lineal. Y lo que otro que sería importante que te indique cuál es la ecuación de la recta. Entonces, por ejemplo, aquí dice presentar la ecuación en el gráfico, y ahí está. Y presentar el valor del R cuadrado también, que es cuánto es el ajuste que se logra, ¿no? sí, está lo mismo. Entonces, a ver, creo que Sí, sí. pues, Solo que no, 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 sí, es lo no, mismo, lo que pasa es que es una aproximación diferente, ¿no? Porque a lo mejor en el gráfico sale con menos detalles que acá, pero es una aproximación. Por ejemplo, el 573, 809.000,52 lo aproximaron a 10, del 809 a 10, 810, y este otro de 142,86 a 143. Pero es lo mismo, sí, es mm, lo mismo. ¿Ya? Pero este es el resultado más correcto, ¿no? Otra forma en que pueden también obtener este análisis que estamos viendo, en regresión lineal esto es lo más simple, ¿no? Pero en regresión múltiple quizás podría ser útil. Hay una herramienta en Excel que se llama
análisis de, aquí en datos, esta parte que dice análisis de datos, ¿ya? Y en análisis de datos hay una opción que dice acá regresión, dice rango I de entrada, y ahí ustedes deberían colocar estos valores. No sé si me permiten dice rótulo, ok. Si dice rótulo, entonces agreguemos el encabezado y así nos va a decir que es el ingreso. Y los rangos de X serían estos valores que están acá. Y luego podemos decir que esto lo entregue en una hoja nueva mejor. Entonces aquí colocamos regresión lineal, no sé, salida, la salida de regresión. Y acá uno incluso puede pedir al modelo que te grafique los residuos estándares, que te haga un gráfico de los residuos, incluso que te haga un gráfico de probabilidad normal para ver si efectivamente los residuos tienen un comportamiento normal, porque ese es uno de los supuestos, ¿cierto? Es importante. Así que acá hay varias cosas que el Excel te puede ayudar a hacer. Por ejemplo, residuos. Podemos ver lo que son los residuos estándares. Y supónganse que vamos a pedirle el gráfico de probabilidad normal. Colocamos aceptar. Y ahí está. En este gráfico de probabilidad normal sí está... Sí, sí, está un poco raro, ¿no? Porque lo que está mostrando acá, aquí es la variable Y, y acá lo que está hablando es el percentil, sí. Nosotros no vimos esto directamente, ¿cierto? Nosotros vimos gráficos que se llamaban qqplot o ppplot. Los qqplot son gráficos de cuantil, o sea, significa distribución teórica versus distribución empírica, o ppplot que significa probabilidad. Pero en este caso pareciera, según yo entiendo acá, que está mezclando peras con manzanas, porque acá está mezclando percentiles o valores observados, ¿no es cierto?, de los ingresos versus cuantiles, ¿no? O sea, aquí está determinando como probabilidades del 0 al 100. Yo creo que aquí hay un error en eso a lo mejor. Bueno, pero no le hagamos caso, si el Excel no hace todo bien esto. Yo lo que quería mostrar básicamente era la salida que está acá, más que todo, ¿ya? Porque esta salida de regresión sí es algo bien familiar. Entonces lo que tenemos acá, por ejemplo, en esta salida es cuánto es el coeficiente de determinación, el R cuadrado, que teníamos ahí recién. Este coeficiente de correlación múltiple siempre es la raíz cuadrada del R cuadrado, por si acaso. Acá está la cantidad de observaciones que se hizo. Esta es la salida de análisis de varianza o la tabla ANOVA que hablábamos antes, que vamos a ver más adelante en el curso. Bueno, y también en esta unidad, pero más adelante. Y esta es una prueba de hipótesis que también lo vamos a ver más adelante, porque todavía nos falta tiempo. Y acá sí, lo interesante está en que cuál es la estimación, ¿no es cierto?, del modelo. Entonces, la estimación del coeficiente, por ejemplo, el beta 0, el intercepto sería ese, y el beta 1, la pendiente, sería el valor que está ahí. ¿Ya? Y esto es error típico, son el error típico cometido en esa estimación. Y acá hay un estadístico T, para después sacar una prueba de hipótesis y determinar si la estimación que hicimos es efectivamente convincente o no, ¿no? En el sentido de que, porque ahí las pruebas de hipótesis que se hacen es el coeficiente es igual a 0 versus la alternativa de que el coeficiente es distinto de 0, ¿no? En el fondo lo que queremos ver es si es significativo o no el coeficiente en ese modelo, ¿no? Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante con el transcurso de las clases. Pero eso quería explicarle un poquito de cómo, ¿cómo se llama esto? Se puede trabajar en Excel estos temas, ¿no? Eso. Bien. Ups. Perdón. Ahí sí. Entonces ahora vamos a ver un concepto importante que es cómo cuantificar, ¿no es cierto?, la precisión del modelo, y eso tiene que ver con los errores. Entonces vamos a aprender lo que se llama sumas de cuadrados y en particular las sumas de cuadrados del error. Yo acá quiero que aprendan algo interesante que está bien asociado a lo que es ANOVA, análisis de varianza, y tiene que ver con que siempre, por ejemplo, en los modelos de regresión, hay una parte que el modelo no va a explicar, ¿ya? Y eso se llama como la suma de cuadrados del error, eso es lo que no va a explicar. Pero también hay una variabilidad que el modelo explica, ¿cierto? Eso es lo que yo les decía, bueno, eso se llama suma de cuadrados de la regresión.
Y por otro lado está la suma de cuadrados totales, ¿ya? Que es como la variabilidad total del modelo. Entonces la variabilidad total del modelo es lo que explica más lo que no explica, ¿ya? Siempre entiendan ese concepto. Entonces la suma de cuadrados totales, o el SST, es igual a SSR, que sería la suma de cuadrados de la regresión, más la suma de cuadrados del error, ¿ya? Vamos a partir viendo el concepto de la suma de cuadrados del error, ¿ya? Entonces, la suma de cuadrados del error, como dice acá, es la estimación de la varianza al análisis de regresión. Se basa justamente en la suma de cuadrados de residuos o de errores. Y esta suma puede interpretarse como una medida de variación de I, o sea, variación en la variable respuesta. En el ejemplo anterior serían los ingresos de los estudiantes, o sea, perdón, de los titulados de ingeniería industrial, ¿cierto? Que no puede ser explicada por el modelo de regresión. Por eso les decía que siempre intenten ver esto como que hay una variabilidad total en la variable de respuesta, y hay una parte de esa variabilidad que puede explicar el modelo y hay otra parte que el modelo no es capaz de explicar, ¿ya? Y esas dos cosas uno intenta compensarlas. Entonces, lo que es suma de cuadrados del error es esto. O sea, en el fondo es la diferencia entre los valores de i observados menos los valores de i estimados. Eso va elevado al cuadrado. Y esto matemáticamente se puede representar así, ¿cierto? Porque las estimaciones de i se hacen a través de la estimación de la recta de mínimos cuadrados que veíamos recién. Y además se tiene que la estimación, ¿no es cierto?, de la varianza de los errores, por eso está muy relacionado, es en el fondo la varianza muestral, y eso se estima como la suma de cuadrados del error dividido por n menos 2. ¿Ya? Para el caso de regresión lineal es n menos 2, para regresión múltiple después vamos a ver que es n menos k más 1, donde el k es la cantidad de predictores que se usa en ese modelo. Eso. Entonces, esta línea que está acá es un poco para explicar la idea de los residuos. Entonces acá tenemos esta línea, que es la línea de mínimos cuadrados que hemos determinado a través de los datos observados. Y yo lo que veo es cuántas son todas las distancias o los alejamientos que existen entre los puntos que yo observé y la recta que yo ajusté. Y esas distancias yo las elevo al cuadrado, ¿sí? Y ese es un poco la suma de cuadrados, ¿no? Que es lo que está acá, Profe, el error, ¿sí? ahí en esa fórmula la suma de cuadrados del El error error, ujú. sale una inicial y abajo sale otra como en un cuadrito azul, ¿son las mismas? Sí, es la misma. Lo único que acá como que se desarrolló el cuadrado del binomio. Sí, nada más. Ah, Lo ya. que pasa es que ahí hay más términos adecuados, ¿no? Pero en el fondo la forma más sencilla de expresarlo es esto. Pero si uno desarrolla matemáticamente esta expresión, llega a eso que está ahí, digamos. Pero es otra forma de verlo. Pero para efectos prácticos, como les decía recién, esto lo reporta Excel. De hecho, aquí en el mismo Excel, cuando usted ve la regresión de salida, y acá dice análisis de varianza, y acá dice, esta columna dice suma de cuadrados, acá está suma de cuadrados de la regresión, suma de cuadrados de los residuos y suma de cuadrados totales. Y ahí ustedes van a dar cuenta que siempre si suman esto con esto, le tienes que dar eso, ¿ya? Entonces, esta es la variabilidad total en los ingresos, pero esa variabilidad total hay ese porcentaje o esa cantidad que puede ser explicada por el modelo de regresión y esa cantidad que no puede ser explicada por el modelo de regresión, que son los residuos. Entonces, eso donde dice residuos es la suma de cuadrados del error que estamos definiendo nosotros. Por si acaso. Que se estima a través de esto, ¿no? Pero que está automatizado en Excel ya esa expresión. Bien. Y otra cosa importante, ¿no? Esta es la suma de cuadrados del error. Pero si nosotros consideramos solo la observación en torno a su media, o sea, el valor promedio de I barra, ¿no es cierto? Se obtiene la suma de cuadrados totales, que en el fondo la suma de cuadrados totales es cuánto es lo que se desvían los puntos observados, las alturas en I, en relación al promedio de los datos. Básicamente eso. Entonces la suma de cuadrados totales es esto, ¿no? Es la diferencia de los valores observados menos su promedio al cuadrado, ¿ya? Y tenemos esta ecuación que les acabo de explicar recién, que la suma de cuadrados totales es la suma de cuadrados de la regresión, que es como la variabilidad que puede explicar el modelo de regresión, más la variabilidad que no puede explicar el modelo de regresión o la variabilidad de los errores, de los residuos. Entonces, si uno calcula el cociente entre SSE y SST,
este porcentaje lo que representa es la proporción, o porcentaje, ¿no es cierto?, de la variabilidad total que no puede ser explicada por el modelo de regresión lineal simple. Y si uno, por lo tanto, calcula el complemento de este porcentaje, supongamos que este porcentaje, no sé, es 10%, entonces hay 1 menos eso nos daría 90%. Entonces, si el 10% no puede ser explicado por el modelo de regresión simple, significa que el 90% sí puede ser explicado por el modelo de regresión simple, ¿sí? Entonces, 1 menos SSE partido por SST es la proporción de la variabilidad total, en la variable de respuesta, que sí puede ser explicada a través de este modelo de regresión simple, ¿ya? Y por supuesto que debe cumplirse siempre que la variabilidad total tiene que ser mayor que la variabilidad de error, porque acuérdense que la variabilidad total es una parte que es explicada más otra parte que no es explicada, entonces es el SSR más el SSE. ¿Mm? Y acá un poco lo que tenemos es una profundización de esos temas en relación a la definición del coeficiente de determinación. Yo ya les había mostrado cómo se determinaba. Pero esa es la parte importante, ¿no? Que el coeficiente de determinación, ¿qué es lo que es qué porcentaje de la variabilidad total de la variable respuesta que te interesa a ti medir, en este caso los ingresos, puede ser explicada a través del modelo que tú diseñaste. Y en particular, en este caso, a partir de los años de experiencia, ¿no? Que es la variable que estás utilizando en tu modelo. Entonces, el R cuadrado es 1 menos SSE sobre SST, ¿no es cierto? O bien el R cuadrado podríamos decir que es SSR sobre SST, porque en el fondo es el porcentaje de la variabilidad en la variable de respuesta que sí puede ser explicado a través del modelo de regresión. Bien, entonces, para ir concluyendo ya la clase de hoy, lo que es ANOVA para un modelo de regresión. Efectivamente, como hablamos, ANOVA o análisis de varianza es un método que permite evaluar cómo se distribuye la variabilidad de los datos que yo estoy analizando. Y para el modelo de regresión lineal simple se presenta como estas tablitas que se llaman justamente como tabla de ANOVA, que es la que mostramos recién en la salida que entrega Excel, donde acá, bueno, acá dice fuente de variación tratamiento, ¿no? Pero ahí en realidad lo vamos a cambiar porque esta sería fuente de variación regresión, ¿ya? O el modelo de regresión. Ops. Eso. Los grados de libertad son 1 y acá tenemos la suma de cuadrados de la regresión. Y acá tenemos el cuadrado medio de la regresión. El cuadrado medio siempre es el cociente entre la suma de cuadrados, ya sea de regresión o del error, dividido por sus grados de libertad, que en este caso es 1 y en este caso es n menos el número de parámetros, ¿ya? En el caso de regresión lineal simple, el número de parámetros son 2, así que esto es n menos 2. Si yo a 1 le sumo n menos 2, me da n menos 1, que son los grados de libertad total del modelo. Y acá hay un estadístico f, que es como el f, de hecho tiene una distribución de probabilidad del f de Fisher, que nos sirve para medir, ¿qué nos permite medir? Nos permite decir cuánto de la varianza, ¿no es cierto?, de la variable i puede ser explicada del modelo de regresión versus cuánto no puede ser explicado a través del modelo de regresión, ¿no? Y hace como un cociente. Entonces, lo lógico acá sería lo siguiente. ¿Qué esperarían ustedes? ¿O qué sería aceptable para ustedes? ¿Que la variabilidad de I explicada por el modelo fuera mayor o fuera menor que esto? ¿Qué les gustaría de ese cociente? ¿Que sea menor a 1, mayor a 1, mucho mayor a 1, mucho más cercano a 0? ¿Qué les parecería que sea aceptable para ver si tu modelo de regresión es bueno? ¿Que esté Cercano a cercano a 0. cero? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué en torno a 0? Se supone que mide, o sea, que estamos calculando como el error, algo así. Bueno, o sea, el error es parte del cálculo, correcto, pero ahí el error que ustedes cometen en su interpretación, pero les agradezco la participación, es que el cociente, o mejor dicho, de este cociente, el denominador es el error, pues, y uno lo que quiere es que el error sea lo menos posible, y por lo tanto que la regresión sea lo que más explique, no sé si me explico, que lo que hablábamos recién, ¿no? Que el Ah, SSR es lo que la variabilidad de la variable respuesta que sí explica el modelo, y el SSE la variabilidad de la variable respuesta que no explica el modelo. Y si yo sumo estas dos cosas, tengo la variabilidad total. Entonces lo que yo espero acá es que la variabilidad, o la varianza, si lo quieren ver así, porque acá está dividido por su grado de libertad, de la regresión, ojalá fuese mucho mayor que la varianza del error, ¿no? En el fondo que mi modelo sea mucho más lo que explique que lo que no explique de la variable respuesta. Esa es la idea.
Entonces, si ustedes me preguntan, profe, ¿cuál es el valor de f más favorable aquí? Bueno, mientras más grande sea, es mejor, pues. ¿Se entiende eso, no? Porque mientras más grande quiere decir que es más lo que explica que lo que no explica, pues. Por Sí, ejemplo, si este cociente es 2, significa que 2 veces más explica de lo que no explica. ¿Ya? Entonces nosotros buscamos eso, que el modelo explique. ¿Ya? Explique el comportamiento de esa variable de respuesta que intentamos modelar. Eso. Bueno, aquí en el fondo lo que tenemos un poco, partiendo ya del tema un poco más conceptual, son los valores esperados. Por ejemplo, el valor esperado de el mean square regression, o sea, o el cuadrado medio de la regresión, esta expresión, y el cuadrado medio del error es eso. ¿Ya? Eso es importante, que el valor esperado del cuadrado medio del error es sigma cuadrado, porque te permite de alguna forma mostrar que este es un estimador insesgado de la varianza de los residuos en el modelo. ¿Ya? Así que ese sí es un tema importante. Bien, yo creo que estamos en la hora, así que lo vamos a dejar hasta acá.